bueno, que no hay posibilidad. Estamos hablando con Dante Alfaro. Buenos días, Dante. Buenos días, Mario. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, un gusto. Un poquito más tarde de lo previsto. Nos hemos comunicado por algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos en contacto contigo. Lo primero que me gustaría que nos dijeras, Dante, muy brevemente, es ¿qué es el movimiento político pedagógico sindical Florencia Fossati y por qué remite a la figura de esta docente mendocina Florencia Fossati? Bueno, interesante tu pregunta. Florencia Fossati fue una docente mendocina que en el año 1919 encabezó una potente huelga del magisterio que se inició en Mendoza pero se extendió a todo el país y que después también se extendió a otros gremios como el gremio ferroviario, la construcción y otros, tomando una gran envergadura. Inicialmente fue una medida de fuerza tomada por el magisterio mendocino por la falta de pago a sus salarios. Nosotros en La Matanza construimos, fundamos esta agrupación en función de desarrollar un trabajo pedagógico, sindical y político, y con compañeros de distintas experiencias y distintas tradiciones. Y nosotros reivindicamos su nombre por razones de ser una compañera de izquierda, por ser una mujer, por ser una docente que se desempeñó en una provincia de rasgos muy conservadores como es la provincia de Mendoza y llevó adelante una acción renovadora no solamente en el campo gremial y sindical, sino también en el campo de lo pedagógico, pues ella entendía que los niños y las niñas son sujetos sociales, sujetos pedagógicos, y que por lo tanto deben ser protagonistas del hecho educativo y no solo receptores pasivos de los conocimientos impartidos por otros, ¿no? Claro. Bueno, está muy bien esto a modo de introducción y voy a un segundo paso dentro de la introducción antes de llegar a la actualidad. Sí, ustedes pertenecen a SUTEBA, ¿verdad? Nosotros integramos como agrupación la conducción multicolor del SUTEBA Matanza. Claro. El SUTEBA, más en términos amplios, se define lógicamente como una construcción de naturaleza sindical, democrática y autónoma. Esa autonomía, no de La Matanza específicamente, sino en general, ¿ustedes la están sintiendo o ven que restringen grados de autonomía en función de acuerdos con el oficialismo? Mario, hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Si se quiere, hay aspectos objetivos, es decir, que están más allá de la voluntad propia, y hay otros que sí. El sistema provincial, nosotros entendemos, fue un momento muy importante en la vida de la docencia bonaerense. Pero bueno, hay condicionantes muy fuertes, porque nosotros sabemos que en la Argentina el movimiento sindical en su conjunto tiene fuertes lazos con el Estado, depende del Estado, y una de las pruebas de esa dependencia es ni más ni menos que la ley de asociaciones profesionales, que data de la época del primer gobierno peronista, y que esa ley, bueno, como lo han dicho muchos compañeros a lo largo de décadas, ha hecho que por ahí llegar a ser el secretario general de un gremio provincial o nacional sea tanto o más difícil que ser presidente de la nación, ¿no? Es decir, porque instaura una carrera, la carrera sindical, está el tema del descuento por planilla, por el cual el Estado se entera antes que nosotros cuántos afiliados tenemos, cuánto dinero se recauda. Bueno, todas estas son
demostraciones de que no somos independientes del Estado, ni de los partidos políticos tampoco. Entonces, y ya yendo concretamente al SUTEBA, nuestra historia está marcada por las distintas reformas educativas que se fueron dando y en la cual los compañeros de la dirección sindical provincial han ido acompañando esas reformas con los distintos gobiernos de cuño, sobre todo los de cuño peronista, y han pasado a participar incluso en distintos peldaños del gobierno y del Estado. Es decir, tenemos un sindicato cuyos dirigentes atienden desde los dos lados del mostrador. Y eso, evidentemente, nosotros lo encontramos en todo el proceso de la matanza también, donde el sindicato prácticamente parecía, y en gran medida lo era, una especie de oficina del gobierno bonaerense, porque cuando los compañeros iban a reclamar o a preguntar, siempre le decían que las autoridades, en el 90% de los casos, que las autoridades, inspectores, funcionarios de la provincia tenían razón y no el compañero, ¿no? Qué bárbaro. No sé si contesto tu pregunta. Sí que la contestás, sí la contestás. Sé también, y sigo merodeando porque después quiero ir al tema concreto, digamos, claro. Aquí y ahora. Sí. Pero sé que vos sos un hombre avesado no solo en la vida sindical, sino en el tema educativo. Sí. Las pruebas PISA no le dan bien a la Argentina, donde queda relegada en casi todos los renglones. ¿Cómo estás viendo vos esta crisis educativa que lógicamente viene desde hace mucho tiempo y que marca una suerte de decadencia sin solución de continuidad? ¿Cómo lo ves y cómo pensás que se podría revertir? Bueno, la crisis educativa nosotros la tenemos de hace 30, 40 años. ¿Cuándo comenzó? Bueno, el término crisis en sí mismo es una caracterización que habría que ajustar, pero bueno, si nos vamos hasta la dictadura, para no ir más lejos, nosotros sabemos que la dictadura cívico-militar representó un retroceso en todos los campos de la vida social, económica, política, y la educación no fue una excepción, y podríamos decir que en concreto la crisis está en el abandono del Estado-Nación de sus compromisos y sus obligaciones para con la educación. Es decir, y esto se inicia en la época de los militares, cuando comienzan a transferir las escuelas de nación a las provincias, ¿no? Es decir, lo primero que se transfiere son las escuelas primarias, donde gran cantidad de ellas pertenecían a los institutos Laínez, por la ley Laínez. La ley Laínez era una ley nacional de las primeras décadas del siglo pasado, por el cual el Estado Nacional iba en auxilio de las provincias, construyendo escuelas y gestionándolas, pero eran las escuelas primarias. Entonces, el primer signo es la transferencia de las escuelas primarias a las provincias, con lo cual ya hay una merma muy importante en el presupuesto y por lo tanto en la mantención de estas escuelas. Luego, en la época democrática y ya con el gobierno de Menem, el paso siguiente es la transferencia de las escuelas nacionales secundarias a también las provincias, ¿no? Es decir, y la ley federal en los años 90, en los años del menemismo, los famosos años 90, ya directamente el artículo 4 de la Ley Federal de Educación ya diluye la responsabilidad del Estado Nacional, transfiriendo esa obligación de gestionar y mantener las escuelas al nivel del Estado provincial, de los estados municipales, de las entidades empresarias, sindicales, y incluso a las comunidades religiosas, ¿no? Es decir, si uno visita esa ley, va a ver que cómo queda diluido totalmente
la responsabilidad del Estado. Eso es en elementos económicos. En elementos propiamente educativos, ya el Ministerio de Educación deja de ser, a partir del canje de la deuda, de la capitalización de la deuda, de toda la ola privatista que vino en los 90, el Estado deja de ser el Estado rector de la educación en la Argentina y lo pasan a ser el Banco Mundial, las ONG, las entidades privadas, que son las que van a dictar los proyectos curriculares y las leyes en su conjunto. Nosotros acá tenemos además un problema de que todo el progresismo, la mayoría del progresismo pedagógico y político de la Argentina acompañó estas reformas que se dieron en los años 90. Acá la Ley Federal de Educación fue redactada por connotados profesionales pedagogos como la pluma de Juan Carlos Tedesco, de Adriana Puigros, de Cecilia Braslaski, es decir, todo el progresismo, que además tributaba y revistaba en esa organización, diríamos, continental, que es Flaxo, y que nosotros la caracterizamos como una organización dependiente del imperialismo, dictó esta transformación en la cual la escuela pasa de ser un elemento de transmisión de los conocimientos a ser una escuela contenedora, ¿no? Es decir, contenedora del conflicto social, contenedora de los problemas emocionales y psicológicos de los chicos y sobre todo de sus necesidades alimenticias, en lo cual también esta reforma fracasa porque en realidad no contuvimos nada durante todos esos años, sí, claro, ¿no? Pero eso es para darte algunos elementos nada más, porque sería largo de explorar y de extenderse uno, y creo que no es ni el tiempo ni el lugar, ¿no? Pero sí para darle al oyente un panorama, ¿no es cierto? Sí, pero me parece muy interesante contextualizar. Lógicamente que te vamos a volver a llamar en otra oportunidad, pero ahora no puedo dejar de preguntarte por algo que durante los últimos años ha afligido a la comunidad educativa y también al conjunto de la sociedad, que es el salario docente. En general, los trabajadores han perdido salario durante los últimos años. Te querría preguntar, ¿cuánto ha perdido el trabajador docente de ingresos durante los últimos años? Y ahora que se abre una paritaria donde, entre otras cosas, van a discutir el salario, ¿cómo ves que se va a encarar esto? ¿Cómo lo ves de parte del gobierno y cómo ves de parte de los sindicatos? Bueno, tenemos, es decir, según las estadísticas oficiales, que siempre hay que tomar con mucho cuidado y con pinzas, durante estos años de gobierno de Macri, el poder adquisitivo del salario docente ha disminuido en más del 20%, tranquilamente. Claro, pareciera que ese 20 es un 20 y nada más, pero resulta ser que el salario docente viene en pérdida y a la baja desde hace muchos años, ¿no? Claro. No es solo con el gobierno macrista, sino ya de antes veníamos a la saga, ¿no? Es decir, en algunos momentos estuvo un poquito mejor, pero nunca el salario docente pudo recuperarse como corresponde. Se fue achatando la pirámide salarial y en el sentido de que se fueron desconociendo los años de antigüedad, muchas sumas en negro, que no, es decir, hay un básico que en este momento roza los 12.000 pesos, que se estancó ahí y no crece. Por lo tanto, el salario, hay una distancia interesante entre el salario inicial, que es el de bolsillo, lo que uno se pone al bolsillo cada mes, y el básico, que es muy importante porque si el básico no se mueve, es muy difícil que los compañeros del sector pasivo, los jubilados, puedan cobrar esos porcentajes, etcétera, ¿no? Es decir, es global la pérdida. Claro. Y para revertir esto sería necesario establecer un salario mínimo que satisfaga digamos lo que está establecido como una canasta familiar de 38.000 pesos
y que eso pudiera darse en una jornada simple de labor y no como ocurre hoy, que tenemos en la secundaria profesores taxis y en la primaria docentes que ocupan 2, 3 cargos para poder parar la olla, y que eso evidentemente resiente muchísimo la calidad educativa, porque ese compañero, esa compañera no dispone del tiempo para atender en general grupos que son conflictivos, que son de la educación pública, donde van los hijos de los trabajadores, los sectores más vulnerables, los chicos que son más necesitados y que mayor atención necesitarían. Y nosotros necesitamos compañeros y compañeras que se ganen por la idea de la dedicación exclusiva. Y también, por supuesto, hace falta un proyecto curricular que apunte a esto, que no apunte solamente al empleo, al trabajo, que son elementos importantes de la vida, nadie lo niega, pero la educación a criterio de nosotros tiene que responder a las expectativas de la vida. Y la vida no es solo el trabajo, la vida es la relación con los demás, es una sociedad justa. Justamente estoy frente a la pantalla de televisión y todo el día están desfilando por nuestros ojos las escenas de la violencia, que están vinculadas a una sociedad en disgregación, ¿no? Es decir, podemos decir que la crisis no es solo educativa, sino que es una crisis social, ética, de una enorme profundidad. Entonces, la educación no puede limitarse solamente a que un chico tenga los instrumentos mínimos para ingresar a un empleo, sino que tiene que darle todas las herramientas para la vida de relación en una sociedad civilizada, ¿no? Así es, así es. Y bueno, porque a nosotros nos gusta invertir mucho tiempo, pero el tiempo está limitado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces yo te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo estás viendo vos que se encamina el inicio de clases? ¿De manera conflictiva, de manera acordada? En fin, ¿qué tenés para decirnos en torno a eso, dado que estamos muy cerquita del inicio de las clases? Hay dos planos de la cuestión. Por un lado son las negociaciones que están realizando los gremios que conforman el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires, comenzando por el nuestro, el SUTEBA, que es el más numeroso, y el tenor general de la dirigencia, Baradel y compañía, es que nadie está pensando en hacer paro, que el inicio de clases le estaría garantizado al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y que hay una voluntad no solamente de inicio, sino también de allanarse a las propuestas que puedan surgir del gobierno, que todavía no han surgido, porque la paritaria hasta ahora lo que ha resuelto ha sido la conformación de distintas comisiones técnicas que van analizando problemas también muy importantes como el problema de la infraestructura, el mantenimiento de las escuelas, etcétera. Y el tema del salario sigue en una especie de limbo, porque ya tanto el gobierno nacional como el provincial han anunciado que se ofrecería a los docentes sumas fijas, lo cual evidentemente sería una pérdida muy grande para nosotros. Claro. Pero aquí lo más grave de todo esto es que los docentes del medio para abajo no hemos sido consultados, no han sido convocados a ningún tipo de organismo, llámese Asamblea General o reunión de delegados con mandato. Nosotros, el SUTEBA Matanza va a realizar este jueves una primera reunión de delegados que no va a ser resolutiva, que va a ser una reunión deliberativa para que los compañeros de las escuelas acerquen las opiniones, los pareceres, cómo están viendo los compañeros y las compañeras en las escuelas la situación, qué están dispuestos a hacer, ¿no? Porque estamos viviendo un momento muy, muy, muy delicado, donde sin duda los compromisos con la deuda externa, con los pagos al FMI y a los bonistas son condicionantes bastante grandes y no se los puede desconocer, pero bueno, nosotros somos de la idea de que no se puede satisfacer la deuda con el pueblo, que para nosotros es la principal, y la deuda con los bonistas y el FMI a la vez.
No hay que elegir entre una cosa y la otra, y por eso nosotros decimos, por ejemplo, en relación a la cuestión de los jubilados y a la cuestión del pago mismo a los docentes, fíjense ustedes que Kicillof, a partir de arreglar con los bonistas, tuvo que retrasar el pago de un retroactivo más o menos equivalente a 5.000 pesos para más adelante, porque no dispone de los fondos. Entonces, esto confirma lo que nosotros venimos diciendo, que hay que elegir. Si nosotros elegimos pagar a los bonistas, va a ser muy difícil satisfacer las necesidades de la educación y de los docentes. Bueno, Dante, ya estamos muy cerquita de la 1. Seguramente en un par de semanas vamos a volver a comunicarnos con vos. Con muchísimo gusto, Mario. Y bueno, para nosotros ha sido un gusto habernos comunicado por primera vez. Le decimos a los oyentes, para quienes se hayan olvidado, que hemos estado hablando con Dante Alfaro del Movimiento Político Pedagógico Sindical Florencia Fossati de La Matanza, y con el cual vamos a continuar conversando dentro de un par de semanas. Bueno, un abrazo, un saludo grande para toda la audiencia y un abrazo para vos, Mario. Bueno, igualmente para vos, un fuerte abrazo y hasta siempre, Dante. Chao. Chau.